Muy buenos días allá en casa. Nos deleitaremos y nos gozaremos en este día que Dios ha creado y ocuparemos estos instantes para escuchar una maravillosa palabra de parte de Él. Y para ello vamos a ir a la Escritura, a la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, el cual nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Lo leemos todos? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad, por este nuevo día que nos das para poder bendecir tu nombre y sobre todo, Señor, para aprender de ti a través de tu palabra. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué tanta riqueza nos has dado para poderla disfrutar en este mundo y poder ser a la vez instrumentos para que muchos te conozcan, se convenzan y se conviertan en ti? Te damos gracias, mi Dios, por este maravilloso momento en que tu Espíritu Santo nos ha de bendecir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hoy vamos a empezar haciendo una pregunta. ¿Realmente soy cristiano? ¿Me siento cristiano? ¿Estoy seguro al decirme cristiano, soy cristiano? Y en segundo lugar, ¿soy cristiano y pertenezco a la familia de Dios? Son dos preguntas muy interesantes. Son dos preguntas que todos en un momento dado nos hemos hecho o nos debemos hacer. Porque tenemos que tener la certeza de lo que es ser cristiano y pertenecer a alguien, en este caso, que es a Dios, y por lo tanto ser parte de su familia. Así que ser cristiano es una acción, no es una denominación, no es una definición, no es un concepto, es una acción. ¿De quién? De Cristo en cada creyente. De tal manera que cuando decimos en Cristo, como decía el texto, decimos Cristo es el que es Señor de mi vida y es el que está obrando a través de mí. Él es el que me hace cristiano. No soy solamente por aprenderme la Biblia, por estudiar la Biblia, por venir a la iglesia, etcétera, etcétera. Si soy cristiano es por la acción de Cristo en mí. Y a través de ello puedo entender que hay una excelente noticia: el poder sentirme parte de la gran familia de Dios. Así que hoy Dios nos quiere enseñar acerca de algo tan elemental para todo ser humano, no nada más para el creyente, sino para todo ser humano, como es el ver suplidas, el ver sustentadas nuestras necesidades. Como seres humanos, todos somos seres necesitados. Tenemos diferentes necesidades: necesidad de comer, necesidad de dormir, necesidad de trabajar, necesidad de innumerables cosas. Pero hay unas necesidades espirituales que no podemos pasar por alto y que son las que nos llevan, una vez sustentadas, a poder decir: soy cristiano y pertenezco a la familia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Así que esto nos permite, de acuerdo al Señor esta mañana, el poder saber, conocer, recordar, entender o acabar de entender que una vez que esas necesidades son sustentadas en mi persona, me convierto en una persona segura, me convierto en una persona llena de paz, me convierto en una nueva persona y me convierto en una persona que estoy seguro o segura de ser verdaderamente amado o amada por alguien. Así que el Señor quiere que nosotros comprendamos
lo que significa en un momento dado esas necesidades, que las tengamos presentes como necesidades. Es decir, una necesidad es aquello sin lo cual no puedo vivir. Y hablando espiritualmente, si no son sustentadas estas necesidades, no puedo vivir en una relación maravillosa, estrecha, fuerte, firme con Dios. Y entonces poder entrever en aquello que el Señor me enseñe, esa calidad, esa situación, esa ubicación que necesito al decirme cristiano. Esas 4 necesidades son las que necesitamos ver el día de hoy, son las que necesitamos ver a la luz de las Escrituras y tener una buena nueva de parte de Él. La primera gran necesidad que todo ser humano tiene es la necesidad de pertenencia. El sentirme perteneciente a algo o a alguien. ¿Decimos amén? Antes de que empezara el Mundial de Fútbol, eran 32 selecciones. De acuerdo a nuestra querida selección, los resultados habían sido muy malos y nadie creía en ellos. Empezó el Mundial, se le ganó a Camerún, y ya muchos mexicanos dijeron, no, yo soy de la selección, es mi selección. Empataron con Brasil, un gran partido, ¿no? Casi se veían en la final, y remata con Croacia, no, ya somos campeones del mundo, esa es mi selección, México, México, y nos sentíamos pertenecientes. Pero viene la famosa jugada del tal Robert, que no era penal. Y entonces se perdió ese interés por la selección, ya nadie habla de la selección, ya nadie pertenece a la selección. Bueno, la gran mayoría de aquellos que se decían pertenecientes a algo. Entonces, cuando fue eliminada la selección mexicana, inmediatamente se buscó pertenencia hacia alguna selección. Entonces algunos se inclinaron en ese momento por Costa Rica, otros por Brasil, otros por Argentina, otros por Alemania, nadie por Holanda. En fin, todos empezamos a ver con quién nos íbamos. Esa necesidad, se fija, es natural, lo tenemos todos. Queremos tener una pertenencia a algo. Ahorita quedan 4 y está la situación dividida entre 4 selecciones. Ese sentido de pertenencia. Llegará el momento en que quede campeón una selección y todos seremos brasileños, o todos seremos argentinos, o todos alemanes, nadie holandés, ¿verdad? Porque no era penal, ¿verdad? Y entonces tendremos ese sentido de pertenencia. Pero como todo en el mundo, dura un tiempo y después se diluye, se esfuma y vuelve otra vez la misma situación. Ahora, ¿a qué voy a pertenecer? Estamos hablando de un tema deportivo, puede ser el tema que usted quiera, hermano. Esa necesidad de pertenencia la tenemos todos, empezando por nuestra familia. El primer sentido de pertenencia que queremos tener, o necesitamos tener, es nuestra familia. Pertenezco a mi familia. El portar con mucha dignidad y con mucho orgullo nuestro apellido, hablar de nuestros padres, hablar de nuestros hijos de nosotros, etcétera, etcétera. Ese sentido de pertenencia siempre existe. Pero hay un sentido de pertenencia espiritual, que es el mayor de todos. Y esa gran necesidad está más que vista en todos los seres y en toda la historia de los seres humanos. Porque todos hemos tenido una necesidad de pertenecer a algo o a alguien. Unos pertenecen a algo, pertenecen a un material, pertenecen a una cosa, pertenecen a un animal, pertenecen a no sé qué, pertenecen hasta a la muerte. Otros pertenecen a un líder carismático, a una religión, a una secta, a un grupo social, etcétera, etcétera. Y con eso se sienten con algo de valor y con algo de importancia, porque tratan de sustentarse esa necesidad espiritual que todos tenemos. Todos necesitamos de un Dios, porque
hay un Dios que creó todas las cosas. Debe de haber algo que me creó a mí, algo superior a mí, algo en lo que yo pueda depositar mi confianza, algo de lo que yo me pueda sentir digno, orgulloso, satisfecho, etcétera, etcétera. Hay una necesidad espiritual. La pregunta es, ¿en qué o en quién voy a encontrar mi sentido de pertenencia? ¿A quién le pertenezco? ¿A quién le debo de pertenecer y por qué? Y aquí es donde entra la primera enseñanza de parte de Dios para nosotros, el respondernos esa pregunta. Y aunque algunos decimos, sí, yo pertenezco a Dios, bueno, tener el fundamento de por qué he decidido pertenecer a Dios, quién es Él para mí, qué ha hecho por mí, y por lo tanto yo le pertenezco a Él. Sabemos que Dios creó todas las cosas, ok. Sabemos que Él me creó a mí, está bien, todo ese sustento lo puedo tener. Pero hay más que debo de conocer para tener la certeza de decidir mi pertenencia, en este caso, a alguien, no a algo, a alguien. Y que además sea lo suficientemente fuerte, firme y permanente para que yo no esté, como en el caso ahorita que les platicaba del Mundial, una vez que termine este periodo, después se diluye y quién sabe si para el siguiente vuelva a quedar campeón y yo me sienta perteneciente, porque yo quiero ser ganador, porque yo quiero ir con los que ganan, con los vencedores. ¿Quién va con los perdedores? Nadie, todos se olvidan del segundo lugar y de los demás lugares, todos quieren estar con el primer lugar. ¿Decimos amén? Así que esa es una tendencia natural de nosotros, pero también hay una tendencia espiritual que nosotros debemos estar bien fundamentados y poderla tener bien sustentada para caminar firme, en este caso, en el Señor. Así que vamos a ver quién es o quién debe de ser en aquel a quien nosotros debemos de pertenecer. Y vamos a ver en nuestra Biblia, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículos 22 al 25. Y la primera respuesta que nos quiere dar el Señor: ¿a quién debemos de pertenecer? A Jesucristo. Y dice así la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es hecho, se hace responsable, se hace Él quien va a pagar cualquier deuda, quien va a sustentar cualquier necesidad de nosotros. Ese es un fiador. Cuando nosotros vamos por fiador de alguien, en caso de que ese alguien no pague, nosotros tenemos que pagar. Decimos amén. Y nos metemos en problemas porque a veces no tenemos ni para lo nuestro y tenemos que pagar a otra persona. Pero bueno, en el caso de Jesús, dice: Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor trato, de un mejor contrato que el que ya había. Le está hablando a judíos principalmente. Los judíos tenían un primer pacto con Dios que era bajo la ley, etcétera, etcétera. Dice, bueno, ahora Jesús es fiador, es pagador de un mejor pacto que el que ya tenían. Versículo 23. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces el pacto, de acuerdo a la ley, era que tenía que haber sacerdotes, todos descendientes de la tribu de Leví, y esos sacerdotes tenían que ver ante Dios por el pueblo, hacer los sacrificios correspondientes, para que a través de esos sacrificios el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fuese perdonado de todos sus pecados y quedar limpios de ellos. Actualmente también nosotros deseamos estar limpios de pecado. Necesitamos a alguien que sea el que haga el sacrificio para poder nosotros estar limpios de ese pecado, perdonados por Dios. Entonces explicaba Pablo a los hebreos: en este caso son muchos sacerdotes, pero todos mueren, son seres humanos, necesitan un sustituto para que esto continúe.
Entonces les decía, ¿está claro? Sí, bueno, ahora vean, el versículo 24, les voy a seguir hablando de ese fiador que es Jesucristo, de un mejor pacto. Mas o sea Jesús, por cuanto que permanece, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Tiene además un sacerdocio inmutable, no se mueve, tampoco se modifica. Él es el sacerdote permanente. Él no se va a morir. Él vive para siempre. Además, tengan la confianza de que no va a estar cambiando de idea a cada rato. Lo que ya está escrito, está escrito. Esto no va a cambiar. No les va a suceder lo que sucedió al pueblo de Israel, que además de la escritura, de la ley ya puesta por Dios, todavía agregaron 613 ordenanzas que tenían que seguir el pueblo de Israel y sentirse bien en conciencia delante de Dios. No les van a poner cargas que ni ellos mismos podían llevar, porque este sacerdote va a permanecer para siempre, va a ser inamovible, va a ser que su esencia no se va a modificar y por lo tanto sigue siendo fiador de un mejor pacto que el anterior. El anterior decía, bueno, un sacerdote muere, tiene que ser sustituido, etcétera, etcétera. Pero en este caso es un solo sacerdote, permanece para siempre, es inmutable. Por lo cual, versículo 25, fíjense qué hermosa noticia. Puede también salvar, ¿por cuánto tiempo? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Su salvación es perpetua. Jesús está salvando, Jesús no está condenando. Dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Así que Él puede estar salvando perpetuamente y eso nos da la confianza de ir a Jesús. No vamos a un Jesús que condena, no vamos a un Jesús que nos va a castigar, no, vamos a un Jesús que está salvando perpetuamente. Y además dice, viviendo, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo dedicado? Siempre para interceder por ellos. Antes estaba el sacerdote, pero tenía también otras actividades, no todo el tiempo estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Tenemos un mejor sacerdote que es Jesús y Él permanentemente está intercediendo por cada uno de nosotros. Revisa ese pensamiento. Jesús permanentemente está intercediendo por ti y por mí. De tal manera que tú, cuando tienes esa confianza y quieres pertenecer a ese sacerdote llamado Jesús, tienes la plena confianza de que las 24 horas del día está intercediendo por ti, porque tú en un momento dado del día la vas a regar, en un momento dado del día vas a cometer un error, y si tu confianza de pertenencia está en Jesús, vas a recordar esto, vas a creer en ello y vas a pensar de la siguiente manera: Jesús, tú que estás intercediendo por mí en este momento, límpiame de este pecado que acabo de cometer. Yo sé que tú estás pendiente de mí y tú no estás para estarme señalando el error para condenarme, sino estás ahí intercediendo por mí para salvarme. Decimos amén. Permanentemente está ahí. Así que dígame, ¿qué sacerdote en la historia de la humanidad, qué persona, hombre o mujer, le garantiza esto que acabamos de leer? La respuesta es nadie. Por muy buena persona, por muy espiritual que haya sido, ya se murió, ya no está aquí, se finí, es todo, that's all, everybody, see you later, all the later, adiós, bye, nos vemos, shalom. Ya dejó de existir. Así que, ¿quién me promete, quién me dice que si yo le pertenezco a esa persona, o a esa cosa peor tantito, o a ese animal, porque hay adoradores de animales, va a estar intercediendo permanentemente las 24
delante del Padre por mí? Absolutamente nadie. De tal manera que por eso Jesús te dice, tú me perteneces. Ahora, la pregunta es, ¿tú quieres que yo sea parte de ti y que tú verdaderamente y convencidamente digas, yo te pertenezco? Y todos decimos amén. Tenemos el fundamento en la palabra, estamos adquiriendo el conocimiento, lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo y nos estamos convenciendo de que quien debe de ser nuestro sacerdote, nuestro intercesor, nuestro salvador, perpetuamente hablando, es Jesucristo. ¿Decimos amén? Así que, si no me queda ninguna duda, debo de preguntarle a Dios, bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice que es fiador de un mejor pacto? Y Dios tiene también la respuesta. En la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 6 y 10, vamos a leer el 6 y el 10. Dice así el 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, obviamente hablando de Jesús, cuanto es mediador de ¿qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahí le va una, que también viene en la carta a los Efesios, y que dice, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se pierda, porque esto de la salvación es don de Dios. Amén. Así que nuestra salvación es por fe, es por medio de la fe, por gracia, por regalo de parte de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Tenemos esa salvación, es una mejor promesa que ningún sacerdote durante toda la historia del pueblo de Israel pudo haber dicho de esa manera. Solamente Jesucristo. Entonces empieza diciendo, mira, soy el fiador de un mejor pacto y además sobre mejores promesas para ti. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? No en tablas, no en un libro, sino en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Así que lo que te está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy la palabra. En el principio era el verbo con Dios, el verbo era Dios. Ese verbo, versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que ese verbo tomó nuestra naturaleza humana. ¿Cómo se llama? Jesús. Por lo tanto, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es Dios. ¿Decimos amén? Y por tanto dice, ahora, esta palabra, yo, Dios, no voy a estar solamente escrito, sino para eso nos dejó su Espíritu Santo, para que a través de su Espíritu Santo ahora todo lo que leamos, veamos, escuchemos, sintamos, degustemos, etcétera, sea escrito en el interior por su Espíritu Santo, en nuestro espíritu, de tal manera que vamos creando una conciencia, la llamada conciencia, la cual, si le hacemos caso a esa palabra que ha escrito Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, haremos las cosas correctas, haremos las cosas de acuerdo a Dios, y eso nos dará el sentido de pertenencia, y eso nos permitirá pertenecer a una gran familia, a la familia de Dios. ¿Decimos amén? Él es el que nos hace y nos permite que esa palabra sea viva y sea eficaz en nuestro interior. Antes tenían que ver todo lo que era la ley, leer todo lo que era la ley, hacer todo lo que decía la ley, etcétera, etcétera. Pero ahora Dios dice, yo quiero llegar a más intimidad con mi pueblo, con los que van a ser mi pueblo. Ahora estará dentro de cada uno de ustedes, porque ya no la van a tener que buscar en no sé dónde. Yo los voy a guiar a través de mi Espíritu Santo para que sepan qué decir o qué hacer todos los días de su vida. Entonces,
Ahí ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y qué pasa con todo esto? En todos los creyentes, ya no nada más es el pueblo de Israel, sino todos los creyentes. Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos? El israelita o judío y los gentiles, nosotros, todos los que no somos judíos o israelitas, nos llaman gentiles, así nos llama la Biblia. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no hay división. Para Dios todo aquel que en Él cree es su hijo, es adoptado por Él y es su familia, es su pueblo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que ahora sabemos que se llama iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, al pueblo judío, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quién? De los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que una vez que entendemos que Jesús es fiador de un mejor pacto, que es un sacerdote perpetuo, permanente, inmutable, que Él está salvando permanentemente y que esa salvación es eterna y para siempre, que está intercediendo delante del Padre permanente por todos y cada uno de nosotros, que a través de su Espíritu Santo toda esa palabra la tenemos aquí adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que gracias a Él ya no hace una división entre que este es mi pueblo y este no es mi pueblo, sino todo aquel que en Él cree, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, será salvo. Todo aquel que en Él cree tendrá la salvación y tendrá la vida eterna. Entonces todo aquel que en Él cree será su pueblo y Él será nuestro Dios. Den una ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! Tal vez no hemos tenido todos una buena experiencia en cuanto a pertenencias. Tal vez en nuestra casa no tenemos o no tuvimos una buena experiencia en cuanto a sentido de pertenencia hacia nuestro papá, hacia nuestro esposo, no sé. Yo tuve, gracias a Dios, una buena experiencia con mi papá. Ese sentido de pertenencia me quedó muy claro. Yo me sentía orgulloso, digno de mi apellido, porque mi papá hacía esto y lo otro, etcétera, etcétera. Gracias a Dios. Que tenía errores, muchos como todo ser humano, pero para mí me queda muy claro el sentido de pertenencia. Para otros tal vez no, pero para que eso no confunda y estén buscando el que, bueno, es que porque como de dónde vengo y de dónde voy y quién soy y quién no soy, el sentido de la identidad que tanto martiriza a cada uno de nosotros y nos llega a confundir y nos llega a desesperar. Y queremos llamarnos algo para poder sentir valor y pertenecer a una sociedad, porque si no eres el hijo de fulano de tal, tú no eres esto, y si no eres hija de esto, tampoco eres del otro, y no perteneces a esto, y no perteneces a tal sociedad, bla, 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 bla. Lo mejor, y para sustentar esa necesidad tan grande de pertenencia, hoy tenemos una gran noticia. Le pertenecemos a un Cristo vivo, a un mejor fiador de cualquier pacto habido y existido ahorita y después sobre la tierra. Él nos salva
está con la idea y con el objetivo de salvarnos, no de condenarnos y de estar intercediendo por nosotros ante el Padre, y que además está ocupadísimo en que su palabra esté escrita en nuestro interior, y que además eso nos permita convencernos de Él, creerle a Él, y por lo tanto, al decidir que Él sea nuestro Dios, nuestro sacerdote, entonces ahora pertenecemos a la gran familia que es la familia celestial, la familia de Dios, la ciudadanía y la patria en el cielo. Y eso, hermanos, nos da seguridad e identidad, y entonces decimos: soy cristiano, y lo gritamos con mucho orgullo, y lo gritamos con gran temple, y lo gritamos con gran firmeza, y entonces ya no nos avergonzamos de decir: Cristo vive en mí. Denle una ofrenda de palmas a Él. Aleluya. Y si te preguntan por qué, pues te voy a decir tres cosas. Fiador del mejor pacto, quien permanece permanentemente salvando, no condenando, y permanentemente intercediendo por mí delante de Dios. Y una buena noticia: está vivo. Número dos, Él se ocupa de darme a entender y conocer todo lo de Él a través de su palabra, y la tengo aquí adentro, y esa palabra es viva y es eficaz, y me ha ayudado a hacer y resolver tremendos enigmas que yo tenía en mi vida gracias a esa palabra. Y me dice además que si yo creo en ello, que sí lo creo y lo creo convencidamente, yo pertenezco a su familia, que es sobre cualquier familia, porque la familia de Dios está por sobre cualquier familia aquí en la tierra. Entonces ya no estoy batallando en mi mente de que si soy fulanito, que si mi papá es fulanito, que si de parte de quién. Yo vengo de parte de Jesús. Él es el que me da mi nombre, porque su nombre es sobre todo nombre. Yo le pertenezco a Él. Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi intercesor, Él es mi proveedor. Él es el que me ha dicho: tú me perteneces y con gusto te voy a tener aquí. Y ahora eres parte de esta gran familia de Dios. Y saben que esa gran familia de Dios es la que va a permanecer en el cielo y por toda la eternidad. Así que si algo me hacía dudar, si yo andaba en busca de pertenencia, de pertenecer a tal cosa, de pertenecer a tal equipo, de pertenecer a tal selección, etcétera, etcétera, pues aquí en el mundo, pues si quieres divertirte con ese concepto, pues hazlo, no hay ningún problema. Pero entiende que tratándose de ti, de tu identidad, y que te dé esas seguridades de que nada te mueva, de que nadie te acompleje, porque tú eres Juan Pérez, pues no, eso ya no te va a mover. ¿Por qué? Porque ahora estás seguro a quién perteneces, a quién le perteneces y por qué le perteneces y para qué le perteneces en Cristo Jesús. Así que quieran hacer las bromas que me quieran hacer, quieran decirme lo que me quieran decir, es problema de ustedes, ya no es problema mío. Ya no voy a hacer esto, lo otro, para que me digan: tú sí perteneces a esto. Es que ahora me tengo que vestir así, o me tengo que peinar de lado, o me tengo que peinar para adelante, o me tengo que pintar esto, pintar lo otro, o tengo que decir: ¿qué onda, loco? Para que entonces todos me digan: tú sí perteneces a esta flota o a este grupo, y para allá. Y todos hemos pasado por lo mismo. Decimos amén. Pero ahora eso ya forma parte secundaria de nosotros, porque la principal necesidad de pertenencia la tenemos bien fundamentada, bien sustentada en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando tenemos ese sentido de pertenencia bien afirmado, con que nosotros estemos convencidos de que le pertenecemos a Dios y pertenecemos a esa gran familia, es más que suficiente. Ya no hay aflicción en nuestro corazón, porque si hay aflicción en nuestro corazón es que existe otra necesidad. ¿Qué es la segunda necesidad? La segunda necesidad es la necesidad de ser aceptado. Porque una cosa es pertenecer a un grupo y otra cosa es sentirte aceptado. ¿Alguien en esta iglesia no se siente aceptado? Que hable o que calle para siempre. Podemos pertenecer a una iglesia, pero como que no nos sentimos aceptados. Y entonces tratamos de alguna manera también de que por medio de actitudes, de obras, de cosas, de acciones, etcétera, pues para que me acepten.
y empezamos a hacer mil cosas. Lo mismo sucede dentro de la casa, dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier grupo. En todas las áreas de nuestra vida también necesitamos esa situación interna de sentirme aceptado. Acéptame mamá, acéptame papá como soy, acéptame amigo como soy, etcétera, etcétera. En aquella ocasión, en aquella cena conferencia para matrimonios que hablé sobre las 6A del amor, y que les decía, la primera A que quiero mencionarles es la A de la aceptación. Y les decía a los esposos y a las esposas, díganme ustedes cuando dijeron sí acepto. A ver, Jonathan, ¿aceptas por esposa Angélica? Sí, acepto. Angélica, sí, todavía no terminaba, sí. Ok, sí, acepto, están aceptados. Oh, sí, Dios, nadie les preguntó, de ese sí acepto, ¿qué por ciento aceptaste de Jonathan? ¿O qué por ciento aceptaste de Angélica? Adiós. Y después de 20 años dice, ¿cómo que se me pasó ese detalle? Con razón, ¿verdad? Y ahí pasamos 20 años duro y nada, es que tú esto, no, es que tú otro, no, es que tú esto, no, es que tú lo otro. Tú sí, tú no, tú sí, hasta que, bueno, ¿qué aceptaste de mí? Pues algo aceptó, no sé, no, ustedes contéstense. Algo aceptaron, si no, pues, al menos que estuvieran ahí con un arma, ¿no? Algo aceptaron, pero ¿aceptaron el 100%? Anita. Y ahí estaban temblando todos los matrimonios, claro, después ya les doy su apapacho y leche, ¿no? Para que se tranquilicen, respiren profundo y todo. Bueno, lo mismo sucede en nuestra vida diaria. ¿Qué tanto me aceptas? Jesús es todo o nada, fácil. Amén. Jesús te acepta o no te acepta. Igual tú, cuando vas a hacer una aceptación de Jesús, la idea es que estés consciente de aceptarlo, sí, 100%. La mayoría andamos ahí jugando, sí, acepto a Jesús, pero por acá, bueno, pero mira, Señor, es que esto todavía no, mira, esto menos, esto, no, todavía no, Señor, esto no, todavía no, esto, no, aquel. Y empezamos a hacer una lista de los nonos. Y resulta que el porcentaje se redujo como al 1%. Decimos amén. Y Jesús entiende este proceso. Pero aquí nosotros tenemos que acabar de comprender para decirle al Señor, sí acepto, porque aquí va a venir una maravillosa bendición en cuanto a que Él nos acepta 100%. Jesús no te acepta una parte y dice, la otra me la pagas en plazos. Es sí o no. Y mire usted lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 6, para que nos quede claro cómo es que somos aceptados 100% por Dios. Efesios 1, 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, o sea, la gloria de su gracia, nos hizo ¿qué? Aceptos. Nos hizo aceptos con la gloria de su gracia. ¿De quién? De Cristo. Por lo tanto, nos hizo aceptos en el amado. El amado. Así que, pare oreja, escríbalo si quiere. Nosotros somos recibidos, entiéndase, aceptados y amados por Dios, no por lo que somos. ¿Qué somos? Aparte de eso, pecadores. Somos pecadores. Decimos amén. Así que no te vas con la finta, es que Cristo me acepta así como soy. Sáquese por allá. ¿Cómo voy a aceptar un pecador aquí en mi familia?
Por eso el primer punto, ¿verdad? Entonces, no es por lo que somos, ahí le va, de sexto, de Harvard, sino por lo que Cristo es. No es por lo que somos, sino por lo que Cristo es. Complétele, en mí. Decimos amén. Por lo que Cristo es en mí. Así que mucho cuidado en su relación con Dios de aquí en adelante. Es que yo sé que Diosito, es que Diosito, es que el Diosito me acepta así, 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 soy aceptado. Qué padre, qué fácil está. Por nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad, nuestra propia gracia, nuestras propias obras, nadie es aceptado. No hay justo. Y todos estamos eliminados. Y si era penal. Ahí sí no le podemos decir, no era penal, sí era penal. Me quisiste engañar, pero a Dios nadie le puede engañar. Decimos amén. El Señor saca la tarjeta roja y dice, penal, sáquense de aquí. Pero cuando tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Salud. Y como Pablo dice, ya no vivo yo. El yo, ya me lo quité. Cristo es el que vive en mí. Entonces, ¿qué, Señor? Claro, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él lo acepto de volada. ¿Vienes en Él? Éntrale. ¿No vienes en Él? Vaya con tu vida. ¿Cristo es todo o nada? ¿Decimos amén? Entonces, ¿en qué nos vamos a ocupar? En Cristo. Hace unos domingos hablando de honrar al Padre, nuestro ejemplo Jesús. Jesús honró al Padre en la intimidad y Jesús honró al Padre públicamente. Todo lo que nos enseñó el Señor de cómo honrarlo era a través de oír lo que Él decía y hablar eso que Él decía, de ver lo que Él hacía y hacer lo que Él hacía. Todo y en todo le daba la gloria a Él, al Padre, como ser humano, su naturaleza humana. Entonces nos enseñó a cómo vivir en el Señor. Ahora, en Cristo, que es el fiador de ese nuevo y mejor pacto, gracias al cual ninguno tiene condenación, lo que tenemos que aprender a hacer es a vivir en Cristo. Quitarnos el yo. Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, primer punto. Niégate a ti mismo, quítate el yo. Déjame ser yo en ti. Y por eso Pablo diría, miren todos los trofeos, todo lo que yo soy, y soy una chucha puerera entre los fariseos, escribas y todos los maestros de la ley, a mí nadie me enseña, yo estoy enseñado por los mejores, yo me las sé de todas. Todo eso lo tengo por basura. Yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Por eso ahora entiende cuando al final decimos, y esta iglesia declara, y bueno, en Cristo, con Cristo, Cristo nosotros, aleluya, soy aceptado. Denle ofrenda al Padre. Aleluya. Si esto no me lo inventé yo, hermanos, entiéndame, el nombre y al final en Cristo, es para que entendamos lo que estamos declarando. Es decir, en Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros, 100% seguro aceptado. Pertenezco y soy aceptado por el Señor. Decimos amén. Y eso reditúa en mí, pues todos los beneficios, todas esas mejores promesas que habla nuestro Señor Jesucristo. Así que somos aceptados en Cristo, el amado. Dios nos acepta únicamente por nuestra unión con Cristo. Entonces esa es la aceptación para el Señor. Pero hay otro punto bien importante, la aceptación de nosotros mismos. ¿Cuántos han dicho, es que no me gusta esto de mí? Ay, es que el color, ay, que la arruga, ay, que esto, ay, que el otro, que los lentes están chuecos y todo rojo.
No me acabo de aceptar. ¿Y por qué Dios no me hizo más alto? ¿Y por qué no me hizo más bajo? ¿Y por qué no me hizo más bonito? ¿Y por qué no me hizo más flaquito? ¿Y por qué no me hizo más guapo? Yo me acepto a mí mismo porque acepto con humildad mi grandeza. Humildemente. Es un problema eso, el aceptarse a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nos fijamos en nosotros mismos tenemos 80.400.33 multiplicado a la n potencia errores. Somos un manojo de errores y somos un manojo de necesidades también. Necesitamos todo lo necesitamos. Entonces, ante esa realidad como seres humanos, pues no, ¿cómo me voy a aceptar 100%? Buenas noticias. ¿Cómo me acepto a mí mismo? Desde el momento en que yo acepto a Cristo y Cristo vive en mí. Entonces es a los ojos de Dios, bajo el punto de vista de Dios y no el mío, como me debo de ver de aquí en adelante, porque todo lo hago en Cristo Jesús. Y entonces, de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú piensas de ti, es como se ve afectada tu conducta diaria. ¿Qué crees de ti? ¿Qué piensas de ti? Lo que te dijeron, lo que tú anduviste en esa búsqueda para tener una identidad y tener una pertenencia a algo, o permitiste que Cristo viva en ti y te veas bajo la mirada de Él, de cómo te diseñó como un ser perfectamente amado, bendecido, listo para poder cumplir con un propósito de parte de Él que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando tú te ves a ti mismo, vete a ti mismo hoy, y si no estás a gusto, es que te estás viendo bajo tu propia perspectiva. Pero si tú te empiezas a ver bajo la perspectiva de Dios y tienes los pensamientos de Dios en ti, entonces terminarás por aceptarte a ti mismo. Cuando no tenemos firmes, ¿no? Somos presa fácil de los modelos que el mundo nos quiere imponer. Con el famoso bullying, ¿a cuántos niños no han malogrado con eso? Tonto, y tú eres tonto, y tú eres feo, tú eres fea. Y empiezan a creerse eso y se traduce en una conducta. ¿Cuántos sabios e inteligentes padres les dicen a sus hijos: ¡ay, el enano, ahí ve el enano! Y el niño tiene como 2 metros, pero se siente enano. Le taladraron el cerebro y el de identidad. Es que es un diablillo. Al rato anda quién sabe por dónde, con sus camisetas metálicas y que no sé qué. ¿Qué onda, loco? Pelos parados, con los pelos parados. Bueno, no, los pereditos son otra cosa. Es un peinado santo ese. ¿Hitler? Eso. Ese es bonito, pues, lo que quiere decir. Pero si... no quiero decir. Si no tenemos una identidad en el Señor, nos dejamos moldear por el mundo. Entonces, cuide, por ejemplo, padres con hijos, qué es lo que les dicen, cómo los va formando, qué les va diciendo que son. Matrimonio, cuídese cómo se habla, esposo a esposa, esposa a esposo. Hijos, cuiden cómo les hablan a sus padres también. A todos de la iglesia, cómo se hablan entre hermanos, cómo le hablan a la gente de afuera, que a veces me espanto. Y mire que estoy curado de espanto. Entonces, eso sí tiene mucho que ver, porque ahí va tu grado de aceptación en ti mismo. Si tú ves de acuerdo a Dios, no tienes problema para aceptar.
porque Cristo está en ti. Eso ya lo entendimos. Pero si no, vamos a seguir luchando con esa identidad de lo que creemos acerca de nosotros. Así que tenemos nuestra perspectiva de Dios para sentirnos aceptados delante de Dios, y tenemos la misma perspectiva de Dios para sentirnos afectados y sentirnos aceptados nosotros mismos. Ahí sí, no hay nada ni nadie que pueda modificar lo que Cristo está haciendo en ti. Y entonces no hay ningún problema para estar en medio del mundo y confiar en lo que Jesús permanentemente intercede al Padre y le dice: no son del mundo, no te pido que los quites del mundo, mas líbralos del mal, de todo aquello que quiere interferir con el grado de aceptación en sí mismos o con el grado de aceptación que tienes tú para ellos en mí, dice Jesús. Decimos amén. Lo tercera necesidad. Cuando ya pertenecemos a una excelente familia como la familia de Dios, estamos convencidos, y cuando estamos seguros de que somos aceptados delante de Dios, ya nos aceptamos a nosotros mismos, entonces es cuando decimos: oye, necesito una nueva vida, porque la anterior, de plano, la regué de todas, pero necesito algo nuevo, una nueva vida. Y entonces nos vamos a lo que nos dice el Señor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y dice: de modo que si alguno ¿qué? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nuestra unión con Cristo, nuestra unidad con Cristo implica una nueva vida. Una nueva vida en cuanto a qué. Dices: ay, pues ya me voy a ver más guapo. Pues a lo mejor sí, porque ya se te quitó la mirada de estrés y de amargado que tenías. ¿Sí? Ahora se te ve más bonito, ahora sonríes. Ahora te vistes bien, ahora te peinas, ahora te bañas, ahora te echas talco de perdido. Ya va cambiando, lo exterior va a cambiar. Pero lo más importante es que cambie nuestro interior. Es ahí donde es la nueva criatura. Y es ahí donde precisamente tenemos que entender algo para decir: las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas cosas nuevas. ¿De dónde va el punto de partida? De que nuestra vieja vida, lo que nos separaba de Dios, lo que nos hacía interferencia en pertenecer a Dios y en nuestra creencia de ser aceptado por Dios y aceptarme a mí mismo, está precisamente en el pecado. Recuerda que no somos aceptados por nosotros mismos, sino por lo que Cristo es en mí. Entonces, lo primero que empieza a ser nuevo es mi vida espiritual. Cuando Cristo está en mí, dice que me va a hacer una nueva criatura. Cuando le estoy obedeciendo, cuando le estoy haciendo caso, cuando verdaderamente estoy dejando que Él opere en mi interior para cambiar mi forma rebelde, desobediente, pecaminosa de ser. Entonces, en donde va a operar la nueva vida es precisamente en irnos desatando del pecado. Y para ello el Señor te dice en Romanos capítulo 6, versículo 10 en adelante, lo siguiente: el cambio que ocurre, fíjate qué cambio ocurre en Cristo. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió, está hablando de Cristo, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿cómo nos debemos de considerar? Muertos, no vivos, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya estamos muertos al pecado, quienes estamos en Cristo. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos, pues. Así que dice que no reine, que no sea tu rey el pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Así que por ahí has oído decir, y a lo mejor hasta tú lo decías, es que la carne es débil. Te fuiste con ese pensamiento, la carne es débil, la carne es débil, la carne es débil. Y yo siempre le decía, pero sigue leyendo, pero el espíritu está presto. Tu espíritu es el que no ha estado presto. ¿Por qué? Porque no has aceptado a Cristo, no vives en Cristo, no has aceptado lo que es Él en ti, y por lo tanto no te sientes perteneciente a Dios, no te sientes aceptado por Dios. Pero cuando esto cambia y eres perteneciente al Señor en Cristo y aceptado ante Dios en Cristo, por lo tanto vienes a ser una nueva criatura en Él, de tal manera que tu vieja vida ya la enterraste, literalmente. Recuerda, lo que tú crees es lo que afecta tu conducta. Si tú sigues creyendo que eres débil, si tú sigues creyendo que porque la abuelita de la abuelita de la abuelita le dijo a la abuelita de la abuelita de la abuelita y hasta a mi mamá que yo era esto, por eso soy así, dice en Veracruz, estás pelado. Que bíblicamente dice, estás muerto. Pero si tú cambias esa manera de pensar por los pensamientos del Señor, nueva criatura serás. Yo te digo, no caigas otra vez en la mentira de estarte justificando y justificando y justificando y justificando de que tú eres así. O porque Dios te hizo así, o sea, te hizo mentiroso, rebelde, tranza, peleonero, desobediente. Fíjate bien lo que estás diciendo. O porque lo que te decía la abuelita de la abuelita de la abuelita, o tu papá, o tu mamá, o el vecino, o tu hermana te hicieron tal o cual cosa, y eso quedó marcado para toda mi vida, bla, 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 bla. O porque la selección no pasa hasta el quinto partido. Puedo vivir con él. No es Oiga, ¿quién aguanta eso? Si usted está aguantando, ya. Descanse, respire, ya quítese esa basura. ¿Por qué insistir en que Dios principalmente tiene la culpa? Si tú sigues insistiendo que por esto, tú eres así, estás diciendo tú permitiste eso y tú tienes la culpa de que yo sea así. ¿Ya entendió la traducción? Ahora deseche eso. Una nueva criatura en Cristo desecha eso, porque eso es pecar. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Si estás en Cristo, ya no reina, no debe de reinar el pecado en ti. Quien reina se llama Cristo Jesús, y Él es santidad, Él es regeneración, Él es renovación, Él es consagración. Eso es Cristo en ti. Así que hoy tienes una gran noticia. Hoy puedes echar a andar esa nueva criatura. Y la vieja criatura, ya entiérrala, por favor. Estás sufriendo tú. ¿Tú crees que los demás sufren por ti? ¿Tú crees que los demás están sufriendo por lo que tú haces? En cierta manera sí, pero el que más sufre eres tú. ¡Pare de sufrir! No me malinterprete, por favor, porque Dios mío, está terrible esto. Pare de sufrir inútilmente. ¡Ya! Cristo tiene tantas cosas para usted, bellas. ¿Por qué insistir en lo viejo? A ver, hágase esta pregunta: ¿por qué insisto en vivir de lo viejo? No con el viejo, de lo viejo. Porque así le dicen, no, mi viejo, mi viejo. ¿Por qué insistir en vivir de lo viejo? Viva lo nuevo en Cristo Jesús. Decimos amén. Y mire qué gran noticia nos da. Ya estás en Cristo, el pecado ya no reina en ti. Deja esa blasfemia, deja esa forma de pensar.
el Facebook, el chat, el WhatsApp, todo lo tengo directo contigo. Déjame afectarte yo a ti. Ya, cancela el mundo, cancela el mundo, cancela el mundo. Ponle candados. Dígale, ya no te hago caso. Yo no soy esa persona. Lo fui. Y ya no voy a andar buscando que si me paro a la derecha, que si me paro a la izquierda, entonces ya no sé quién soy yo. Sí sabes, eres cristiano, Cristo vive en ti. El diseño no te lo va a cambiar, el temperamento que tú tienes no te lo va a cambiar, pero la personalidad y el carácter, eso sí te lo va a cambiar. Si tú le permitas que Cristo viva en ti, decimos amén, para entonces que tú te sientas sustentado por la cuarta y más profunda necesidad que todos tenemos, que es la necesidad de sentirnos amados por el Señor. Dice la palabra: en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído, ¿habiendo qué? Oído. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente lo escuchamos, sino que creemos en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados en el Espíritu, fuimos comprometidos ya con el Espíritu. Y si hablamos de un compromiso, entonces Pablo toma como paralelo o como ejemplo lo que se refiere al matrimonio para poder entender nuestra relación con Cristo como novio y nosotros siendo la novia de Él. En el mismo carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25 al 32, nos dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tanto amó Cristo a su iglesia? Entregó toda su vida por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hablando Pablo acerca de la relación Cristo-iglesia y usando como paralelo el ejemplo de la práctica diaria que debe de hacer un marido con su esposa, podemos entender que si por alguien podemos tener la certeza de ser amados, es por Cristo. Porque Cristo de tal manera nos amó que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Y saben para qué? Para presentarnos santos y sin mancha delante del Padre. ¡Qué acción tan profunda! Y ese lo dejo de tarea a todos los esposos con respecto a las esposas. El amor que Dios nos tiene a través de su Hijo Jesús es insuperable. Si ya hemos entendido el día de hoy que le pertenecemos a Él y hemos decidido que le pertenecemos a Él, y al pertenecerle a Él quiere decir que confiamos y creemos en un sacerdote que permanece para siempre, que su sacerdocio es permanente, que nos está salvando perpetuamente, que está intercediendo permanentemente por cada uno de nosotros, que ha puesto su palabra ya en nuestra mente y en nuestro corazón, es decir, es entendible y es aplicable en nuestras vidas, todo a través de su Espíritu Santo, que Él, en su pacto mejor,
quiere ir más a la intimidad con nosotros y decirnos: ahora, si tú me aceptas, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, y te llamarás iglesia. Ya no hay separación, griegos, judíos, etcétera, etcétera. Solamente hay un pueblo, el pueblo de Dios, su iglesia. Y la cabeza es Cristo. Y para sentirte tú, no solamente perteneciente, sino aceptado delante de Dios, ahora entiendes que eres aceptado en Cristo. Cuando Cristo opera en ti y empieza a hacerte esa nueva criatura, entonces ya no eres tú, sino es Cristo que vive en ti. Por eso dijo en aquel día, cuando estaban bautizando Juan el Bautista a Jesucristo, una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. El que esté en Él es aceptado. Nadie es justo, ni aun uno es justo. La naturaleza humana por sí misma no es justa. Como naturaleza humana nadie va a entrar. Pero si tú has entendido y convencido de toda esta gran verdad y dejas que Cristo viva en ti, bienvenido seas. Eres aceptado en el amado y ahora eres una nueva criatura. Todo aquello que perjudicaba tu relación conmigo queda atrás, que es el pecado. El pecado ya no reina en ti, porque Cristo venció al pecado en la cruz. Ahora eres libre del pecado y ahora tú le obedeces a Dios, no con tu capacidad, sino con la gracia, la capacidad que el Espíritu Santo te da a ti. Y cuando tú te convences de eso y le dices: ¿por qué lo hiciste, Señor? Entonces el Señor te responde: vamos, aún siendo pecador, Cristo mi Hijo murió por ti, para que ahora seas salvo y puedas pertenecer a esta gran familia, la familia de Dios, en el reino de Dios, para Dios, con Dios y en Dios. Dale una ofrenda fuerte de palmas a Él. Por eso, hermanos, yo me gozo y le doy gracias a Dios por el privilegio que nos dio al ponernos en estas tres palabras y en tres confesiones de fe todo lo que significa ser cristiano y pertenecer a la familia de Dios. Unidad cristiana Adonai, uno en Cristo el Señor, en Cristo, con Cristo, en Cristo, con Cristo, todo en nosotros. Entonces, cuando tenemos pleno conocimiento, entendimiento de esas palabras, díganme, ¿quién les va a afectar a ustedes en su sentido de pertenencia, en su sentido de identidad? ¿Con quién van a andar luchando para ser aceptados? ¿A quién le van a andar rogando para ser aceptados? ¿Quién les va a decir que no pueden cambiar? Y sobre todo, ¿quién les va a remover los sentimientos y las emociones de hacerte pensar que alguien en la vida no te amó? Cuando el que te amó por sobre todos los hombres se llama Jesús y dio la vida por ti. ¿Quién? Entonces dices: soy cristiano. ¡Ja! ¡Aleluya! Eso es victoria. ¿Cómo no sentirme orgulloso de eso? ¿Y cómo no gritarlo a los cuatro vientos? ¿Por qué esconderme? No, véanme, soy cristiano. Cristo vive en mí. Oye, pero ni conoces a tu papá ni a tu mamá, pero conozco al papá de mi papá y de mi mamá y se llama Jesucristo. Den una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero es que tú no eres fulanito de tal, tú no eres de fulanito de tal, pero yo soy el fulanito de Cristo. Ese es mi nombre y mi apellido, y quítate porque vengo armado por la palabra de Dios. Amén. Así que lo primero que dije, la pregunta es: ¿soy cristiano? ¿Ya te puedes contestar? ¿Pertenezco a la familia de Dios? Claro que sí. Ahora, persevera en ello. Persevera en ello. Todos los días de tu vida, en cualquier instante de tu vida. Dile al mundo, deja que Cristo le diga al mundo que te está haciendo cristiano a ti. Muéstrales a Cristo, por favor. Te lo ruego en el Señor. Deja que Cristo se muestre. Eso es lo que vale en este mundo.
Y verás cómo vas a afectar a tu alrededor, vas a afectar a tu familia, vas a afectar a una sociedad. Porque van a poner las miradas en Cristo. Si lo ponen en ti, será como la selección. Un rato, mientras que vas bien, México perdió, vamos por otro, y vamos por otro, y vamos por otro. La naturaleza humana busca dioses, pero el cristiano solamente busca un Dios y Salvador, que es Jesús. No se te complica tanto la vida y vives tremendamente gozoso a pesar de las adversidades. Ya nadie te va a mover, ya nadie te va a incitar a que seas de una forma o de otra, a que hables con el lenguaje del mundo. Habla con el lenguaje de Dios. Y Dios tiene lenguaje para todas las ocasiones. Por el principio de que es todo un caballero, pero que su arma es su arma principal, que es su palabra. No tiene comparación, ni tiene nada que la pueda detener. Usa el arma de Dios, dice la palabra del Espíritu. Yo creo que hoy en día, estas 4 necesidades tal vez estén en muchos cristianos. No tengo ninguna duda en quienes no son cristianos, pero hoy hay una iglesia que ha sido sustentada, ha sido alimentada con la palabra. Y esas 4 necesidades han sido también sustentadas en su espíritu. Baste con que lo hayan creído y baste con que de aquí en adelante ustedes puedan caminar con él. Ustedes serán personas seguras, con la certeza de pertenecer a una gran familia. Ustedes tendrán paz en su corazón. Ustedes sabrán que ahora son nuevas criaturas en Cristo Jesús y que les asegura esa salvación. Y por otro lado, lo más importante, ustedes son personas que no van a dudar jamás en que son personas amadas, no por cualquiera, sino por el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, que dio la vida por ti y por mí y que se llama Jesucristo. Ahora todo tiene que cambiar, ahora tiene que modificarse todo dentro de tu interior, para que sea Jesús el que afecte tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, y por tanto dejes que afecte tu voluntad. Entonces conocerás un mundo diferente, entonces conocerás una ruta diferente, entonces conocerás que todo es diferente si estás en Cristo Jesús, y puedas declarar así como Pablo: ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Si tú me ves a Cristo, ¿podrás tener esa responsabilidad? Ese compromiso delante de Dios, de decir a la gente: si tú me ves a Cristo, y no cometer una blasfemia cuando lo que están viendo es a ti, que sabes de Cristo. Maduremos, iglesia, demos el paso hacia adelante. Las almas se convierten por lo que ven y escuchan. Hazte un ladito ya. Jesús por eso dijo: háganse un ladito. El que me quiera seguir, despójese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Amén. Así que les voy a pedir que se pongan en pie. Y cierren sus ojos en esta mañana. Vamos a orar. Allá en casa, si gustas cerrar tus ojos y orar conmigo. Padre, te doy gracias porque es verdad lo que me has hablado. Porque es verdad que tengo la gran necesidad de pertenencia, de aceptación, de ser alguien nuevo y de sentirme amado. Pero hoy me has respondido a todo eso, sobre todo en la principal pregunta de donde parte toda esta enseñanza tuya. Ahora sé que soy cristiano y que pertenezco a tu familia, y que todos los días me sentiré muy gozoso, y será mi principal motivación para abrir mis ojos al mundo y poder compartir que tú eres mi Señor, eres mi Salvador y eres mi Dios. Me hago a un lado, Señor, para que seas tú en mí. Muéstrate al mundo a través de mí, que muchos te conozcan a través de mí, Señor, para que muchos también, como yo un día, me convertí porque te conocí. Te doy
doy gracias, Padre. Te doy gracias por ser tu Hijo, aceptado no por voluntad de sangre ni de carne, sino por tu voluntad. Gracias por aceptarme en el amado Hijo de Dios. Te doy gracias, Señor, hoy y siempre. Y bendigo a mi familia, y bendigo a toda persona que se cruce en mi camino. Y bendecimos esta tu iglesia, Unidad Cristiana Adonai, uno en Cristo, nuestro Señor, en Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda de palmas.